Muy buenas noches, Santiago. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, profe. Bueno, me alegra mucho. Eh, ¿Qué- pues escucho ahí, o más bien leo en el grupo que hay una sesión programada para las 8, pero esa fue anunciada ¿desde cuándo? Lo que pasa es que los miércoles el profesor de inglés siempre da Sí. clases a las 8, Hmm, todos ¿Y los cómo miércoles, saberlo? Ya, ¿y desde que se cómo inició saberlo? pues lo del programa. Mira que yo ayer le pregunté al tutor virtual, al instructor, perdón, al instructor director de grupo, Carlos. Le dije que si podía programar y me dijo que claro que sí, que de una. Entonces, ¿estamos como un poquito incomunicados o qué? Pues mire, profe, lo que pasa es que los lunes el profesor Carlos da las clases los lunes. Sí. Los Ajá. miércoles dan inglés. Y los jueves, a veces jueves, se da clase el de matemáticas, pero ya mañana se acaba, es como la última clase de matemáticas. Perfecto, De momento perfecto. creo que los martes están libres, si no estoy mal. Mm, pero ¿cómo saberlo? Bueno, no. Entonces, pues no sé, si se conectan, pues para que hagamos la socialización de la evidencia, pues más bien breve, de tal manera que puedan continuar con el profe de inglés como normalidad, así sea unos 10 minutos después. Que Sí, nos profe, llevemos igual si la estos clase 30 queda minutos, grabada. sí, sí, que nos llevemos estos 30 minutos y 10 minutitos más para que se puedan unir con el profe de inglés. Si hubiera sabido, pues la programo para otro momento. Es más, yo le pregunté al director del grupo, Carlos, y me dijo que no había ningún problema. Demos un segundito, pues, a ver si alguien más se conecta entonces, Santiago. Listo, profe.
Buenas noches, Jainer Cano. ¿Cómo estás, Jainer? Buenas noches, profe. Bien, bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Bien, ya había saludado a Santiago. Entonces, Santiago y Jainer, yo acabé de hablar con el profesor de inglés, Daniel. Eh, Él me dice que no hay ningún problema, que continuemos pues con la sesión programada para este momento, que él graba la sesión y las carga a la plataforma. Entonces yo ya sé, pues, por lo que me decía Santiago, qué días están con matemática, qué días están con inglés y que los martes es más opcional para el desarrollo de las actividades, aunque las de matemática ya están próximas a terminar. Entonces, nada, vamos pues para adelante con esta sesión del día de hoy, o de la noche de hoy más bien. Me dice Daniel que la concurrencia o asistencia a las sesiones ha sido más bien poca. Eh, entonces, no sé, ustedes me dirán si esperamos más o si vamos para adelante. Profe, yo digo que avancemos. Avancemos, ¿cierto? Igual la sesión queda grabada. Exactamente. Perfecto, entonces vamos a avanzar. Es la primera sesión que tenemos desde el proceso de inducción, si recuerdan, prácticamente que tenemos que presentarnos nuevamente porque ha transcurrido mucho tiempo. eh, y apenas empezamos con las actividades del área de humanidades. Para la noche de hoy tenemos una muy interesante sobre comunicación. Ya se las voy a presentar con un pequeño paso, pues por todos los recursos que tenemos para la realización de la misma. Esa es la primera de cuatro que tenemos en este proyecto 4 de la fase 2. Son actividades bien importantes, lo digo para ustedes dos, como para los aprendices, pues que tienen el recurso de la grabación de la sesión en línea. Entonces verán lo interesante y lo importante que es realizar estas actividades con toda la intención, la motivación, el compromiso, utilizando las herramientas, los recursos, el material de formación que proporciona el SENA a través de la plataforma Sayuna, para que realmente vayan apropiando todos los contenidos y dando cumplimiento a los objetivos propuestos. Todas las áreas son supremamente importantes, las técnicas como las transversales. El aporte es muy importante. De hecho, las colocaron como áreas transversales complementarias al proceso formativo. Si no, no las hubieran colocado. No son simplemente material de relleno. Todas tienen su intencionalidad. Entonces, yo voy a apagar la cámara pues para que haya un poco más de fluidez y no empiece pues a entrecortarse la voz, etcétera. Quería pues presentarme nuevamente. Les recuerdo, mi nombre es Nelson Javier Escobar, instructor técnico del área de humanidades, y estaría acompañando en estas tres fases que quedan pendientes las actividades pues relacionadas con el área. Entonces, como les decía, vamos a mirar el cronograma, pues en un pequeño paso por pues, la información que tenemos a la mano para la realización de estas actividades, ¿cierto? Entonces, el cronograma de la fase planeación, en este cronograma dice que nuestras actividades con el instructor Nelson Escobar son cuatro. Son cuatro. La primera de ellas, video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Dice 29 de junio a 10 de agosto. Es el tiempo, todas dicen este mismo lapso de tiempo. 29 de junio, o sea, ayer, antier,
ayer, no, antier, hasta el 10 de agosto. Yo por eso estaba un poquito apurado y le pregunté al instructor técnico, bueno, ¿podemos iniciar? Y decía, iniciemos para dar cumplimiento al cronograma. La siguiente es video, la comunicación como expresión humana, está en el mismo lapso de tiempo, o sea que en este mes larguito vamos a colocar las 4 sesiones, una por semana. Luego infografía, comunicación de la interpretación del entorno y para finalizar informe, creación de contenidos comunicativos. Estas 4 actividades tienen una linealidad bien interesante. Y a partir de estas 4 actividades, pues se va a hacer un recorrido por los elementos más importantes de la comunicación. Entonces, iremos poco a poco desglosando todos estos elementos para que ustedes lo tengan muy claro. En el cronograma nos dice que la fecha de inicio de la formación fue el 1 de junio de esta fase, 1 de junio, y termina el 7 de septiembre. 7 de septiembre. Por consiguiente, y para que lo tengan claro, estas 4 actividades que iniciamos hoy tienen como fecha límite para su entrega el 7 de septiembre. Es decir, hasta el 7 de septiembre estarán disponibles para la realización y entrega de las mismas. No es que esta semana la realizamos y el martes de la semana entrante sea la fecha límite para entregarla. No, queda abierta hasta el 7 de septiembre. Eso es bueno, eso es bueno, es muy importante, es muy interesante, pero peligroso al mismo tiempo, porque a veces cuando nos dan tanto tiempo empezamos a postergar, a postergar, a postergar y se nos van acumulando las actividades y nos metemos en un lío bien tremendo porque ponerse al día de un montón de actividades no realizadas es complejo. Pues, por eso les decía que es bueno, pero peligroso al mismo tiempo. Es cuestión de programarse muy bien para ir dando respuesta a las diferentes actividades de las diferentes áreas. Entonces, en lo que tiene que ver con el cronograma, les quería mostrar cómo estamos en estas 4 actividades de esta fase en el área de humanidades, que tenemos hasta el 9 de septiembre, pero las actividades como tal en el cronograma están programadas pues, hasta un poquito antes, pero igual la fecha, más o menos un mes, pero la fecha final para la entrega de las mismas es hasta el 7 de septiembre, para que lo tengan en cuenta. Eso con respecto al cronograma. También quería mostrarles, a ver, ¿me están escuchando? Sí, profe. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces vamos a mirar el proyecto 4, como se los había dicho, guía de aprendizaje 4. La guía de aprendizaje ya está por aquí desplegada. En la guía de aprendizaje, la actividad de aprendizaje dice identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje de acuerdo con sus características, intencionalidad y contexto. Y hay una abrebocas aquí que es interesante, una abrebocas que es interesante tenerlo en cuenta. Todos hemos estudiado en algún momento de nuestras vidas qué son los componentes de la comunicación. Emisor, transmisor, mensaje, canal y otros cuantos más. Pero la pregunta sería, ¿los conocemos realmente? Y la otra pregunta todavía más contundente, ¿los usamos de forma consciente? Al transmitir todo mensaje, muchas veces lo solemos hacer hasta de una forma inconsciente y automatizada. Con esta actividad se busca lograr identificarlos para poder usarlos en nuestra cotidianidad a la hora de comunicarnos. Entonces, esta es una actividad para la cual nos van a entregar un material de formación llamado Comunicación Oral y Escrita Comunicándonos. Es un material que tenemos que revisar, tenemos que hacerlo. Si ustedes me dicen,
ustedes dos y los que van a ver la grabación de esta sesión en diferido. No, nosotros somos los tesos, duchos en el proceso comunicativo, ya estamos hechos. Norma Zapa, séptima edición, la manejamos al derecho y al revés. Edición de texto, escribir correctamente un texto, la pragmática, fonética, fonología, semiótica, semántica. La estructura gramatical la manejamos al derecho y al revés. Nos le quitamos el sombrero. Si ustedes me dicen, no, nosotros ya estamos hechos y eso lo manejamos a la perfección. A la perfección. Ni los escritores. Los escritores, cuando escriben un libro, ellos no lo pueden publicar así nomás. Tienen que mandarlo a un editorial. Y un editorial no es una persona, es un equipo. Un equipo grande de personas que le hacen una revisión ortográfica profunda y precisa, una revisión de estilo, diagramación. Por eso, en la presentación o en la solapa del libro, eh, se presentan muchos datos de todo este proceso de edición y además queda constatado ahí cuál fue la editorial que realizó todo ese proceso. Ni los escritores publican un libro o no se puede publicar así nomás. Tiene que haber un proceso profundo de revisión. Y resulta que la ortografía es compleja y uno muchas veces comete errores ortográficos hasta sabiendo, solamente por descuido, por despiste, porque uno va escribiendo y ni se fija y envía comunicación, comunicados, documentos, textos, sin una edición, una revisión profunda. A ver qué pasó. Confiamos mucho en el editor de texto del computador y a veces está desconfigurado y no, y hay muchos errores que lo que pasan. Entonces, para que lo tengan en cuenta, nadie está listo, ducho y totalmente acabado en este tema de la comunicación. Es complejo y siempre aprendemos. Por eso les decía, hay que revisar el material de formación, hay que leerlo. Está allí dispuesto, es un material muy elaborado, preparado cuidadosamente con lo esencial, lo fundamental, ni demasiado, pero tampoco tan poquito. Yo creo que lo justo para ir paso a paso apropiando todos estos elementos, recordándolos y apropiándolos. Entonces, bien importante, comunicación oral y escrita, comunicándonos. Vean más, está por acá, material de formación, para que lo tengan en cuenta. Comunicación oral y escrita, comunicándonos. Comunicación oral y escrita, argumentando o argumentación. Comunicación oral y escrita, relacionando. Comunicación oral y escrita, escribiendo. Como estamos en la primera actividad, comunicación oral y escrita, comunicándonos. Y esa, Profe, como, disculpe, usted está sí. compartiendo pantalla. Bueno, qué pena, hermano. Imagínate pues, ya te la voy a compartir. Entonces, así ve usted pues la emociona. Para que lo tengamos en cuenta. Buena, María. Yo Profe, ¿sí la estaba despistadito. grabando? Sí, 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 claro, claro que sí. ok. Bueno, mira, eh, yo les había mostrado, les había hablado del cronograma, pero me parece importante devolverme un poquito, sobre todo porque hay muchas personas pues que no están y tendrán como punto de partida esta grabación de esta sesión. Entonces, si quisiera así rápidamente ubicarlos, volverlos a ubicar en esto, en las 4 actividades que vamos a realizar en este proyecto 4 de la fase 2, planeación. Estas 4 actividades se realizarán entre el 29 de junio, pues ya estamos a 1 de julio, hasta el 10, dice 10 de agosto. 10 de agosto, 10 de agosto, 10 de agosto. La primera, 10 de agosto, pero está abierta hasta el 7 de septiembre. La primera dice cómo nos comunicamos a través del discurso, que es la de hoy. Luego, video, la comunicación como expresión humana. Luego, infografía, comunicación de la interpretación del entorno. Y luego, informe, creación de contenidos comunicativos. Esta cuarta recoge las otras 3.
Y las cuatro actividades son bien diferentes, para que lo tengan pues en cuenta que no es la repetición de la repetidera, sino como algo que es muy importante, que se va dosificando, digamos que para no tener toda esta información de un solo tajo, sino que irla abordando dosificadamente. Y al final, pues que recojamos a través del informe, ya verán pues la riqueza y lo interesante de todo el proceso. Bien, entonces, en la guía de aprendizaje, pues que se las estaba mostrando, no, antes de la guía de aprendizaje, o parte de la guía de aprendizaje que ya la habíamos visto, es el material de formación, que es en el componente comunicacional, comunicándonos. Voy a ir un poquito atrás. Voy a cerrar más bien, para que ingresemos desde la plataforma Sayuna. Aquí está el material de formación. Abajito de la fase 2 planeación, actividades, proyecto 4 material de formación. Desplegamos material de formación. Y por aquí abajo dice comunicación oral y escrita, comunicándonos. Damos clic acá y vamos al recurso educativo. Entonces, este material de formación, ya lo decía, bien importante, ni demasiado, pero tampoco tan poquito. Nos deja realmente elementos muy significativos, pero hay que hacer la tarea. Hay que entrar, sacarle el routing, ojear, leer, revisar el material, no es demasiado. Cada uno de los párrafos que hay allí tiene elementos bien significativos. Por ejemplo, ahí están observando la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Vea, por ejemplo, y la idea no es revisar todo este material, pues por eso está aquí en la plataforma Sayuna. La tarea de ustedes es ingresar y leerlo y trabajarlo. Lo que quiero en este momento es mirar qué elementos tan interesantes los que nos ofrecen en este material de formación. Dice, la comunicación es una capacidad innata del ser humano. Somos seres sociales por naturaleza. Difícilmente viviremos sin comunicación, sin comunicarnos. Donde nos colocaran una venda en los ojos y una mordaza, yo creo que mm, no es que no, es imposible con los ojos, con la mirada, con los gestos. La comunicación no es solo verbal, es, es integral. Hay muchos elementos, es multifuncional, hay muchos elementos que la constituyen. Es verbal, textual, áptica, proxémica, oculésica, kinestésica, imagínese, todos esos atributos de la comunicación. La áptica, la proxémica, kinestésica, oculésica, con los ojos y con los gestos se transmite quizá hasta más que lo que se transmite con las palabras. Entonces, es una capacidad innata del ser humano, quien movido por la necesidad natural de interactuar, de ser con el otro y consigo mismo, interpersonal e intrapersonal. A eso se refiere con los demás y con consigo mismo. Recurre a múltiples formas de expresión, tanto verbales como no verbales. Comunicar no puede entenderse como un proceso simple y lineal, reducido únicamente a elementos del emisor, mensaje y receptor, que es lo que a duras penas recuerda uno de lo que estudió en la escuela. Hay un receptor, un emisor, un mensaje, un canal, y para de contar. Por el contrario, se trata de un fenómeno circular y complejo, que surge de la reflexión, la crítica, la fe o la duda, del intercambio de emociones, de la posible incoherencia entre lo que se piensa, se siente y se actúa, o de la incomprensión en la relación con el otro, sea quien sea este. Estas son solo algunas de las múltiples dimensiones que dan forma a la necesidad humana de expresión. Imagínese este preámbulo. Solamente el preámbulo, lo rico y lo significativo. Entonces vamos avanzando. Eh, Está la introducción. Entonces hay que leerla, hay que abordarla, hay que hacerle la reflexión. Un videito bien interesante sobre lo que es la comunicación. Continuamos. La comunicación, entonces hay que mirar la naturaleza de la comunicación. Hay unos videos que nos ayudan, van a ayudar bastante.
proceso de la comunicación, interactividad y circularidad, roles, responsabilidades, modelo de comunicación transaccional. Qué interesante. La psicología transaccional, contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Mire que no es demasiado. Comunicación verbal y no verbal. Entonces acuérdense sobre que hay comunicación oculésica, prosémica, áptica, kinestésica, etcétera. Muchas formas de comunicación. La expresión y la voz como herramienta. Tono, entonación, timbre, imagínense. Preparación del discurso y uso de apoyos. La oratoria como competencia en formación profesional. Escuchar con los sentidos. Bueno, ¿por qué les muestran y les hablan de todo esto? Y a eso va la realización de la actividad, de la primera actividad que nos convoca. Habilidades de un comunicador eficaz. Y hasta ahí. Ese es todo el material. ¿Ve? De que no es demasiado. Entonces, voy a cerrar aquí. Ya sabemos pues que está este recurso del material de formación comunicándonos y volvemos a lo de la guía de aprendizaje. Aquí nos recomiendan cuál es el material de formación y aquí entonces ya nos están diciendo qué es lo que vamos a hacer. Al comunicarnos, realizamos un proceso integral donde utilizamos diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas y conceptos en contextos y que persiguen un fin en su intencionalidad. Un ejemplo claro es un discurso emotivo, familiar, social, político. Ustedes van a hacer un discurso. Por eso dice video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Claro, a ver, persigue un fin en su intencionalidad. Un ejemplo es un discurso emotivo, familiar, social, político, etcétera. Por esta razón, esta actividad persigue que a través de un discurso pueda identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal que está en el material de formación y cómo a su vez podemos transmitir emotividad en nuestro mensaje, dando un discurso eficaz. Entonces ustedes van a grabar un video en dos partecitas de no más de 1 minuto. Es algo muy pequeño, pero como es tan pequeño, pues debe ser contundente. Van a grabar un video para lo cual antes escriben un discurso de no más de 200 o 300 palabras. Escriben un discurso de no más de 200 o 300 palabras sobre el tema que quieran, algún tema que se les facilite mucho, que les guste mucho, que tenga que ver con su campo de estudio, de trabajo, su pasión. Escogen el tema y crean un discurso a través de eso que los apasiona, de no más de 200 o 300 palabras. Y ese discurso lo van a grabar como en dos versiones. Una primera versión sin intención, sin motivación, como quien no quiere, como si no quisiera transmitir nada, sin entrar en contacto visual con el interlocutor, pues como ustedes van a transmitir ese mensaje a través de un video, pues quien lea o revise es el interlocutor. Entonces, son los que lo están emitiendo, como si no quisieran transmitir nada, la mirada perdida o indirecta, sin entrar en conexión visual, eh, sin expresión facial o corporal, sin gesticulación o pronunciación o vocalización que se escuche raro. O sea, trata como si pasaran por alto todas las normas y aspectos fundamentales de la comunicación. O sea, de la comunicación adecuada, eficaz, significativa, ¿cierto? Intencionada. Y en ese mismo video, digamos que interrumpen esa primera partecita y después lo hacen utilizando todas las características, recomendaciones y aspectos clave para una comunicación significativa, empática, que transmita emociones y con sentido. O sea, van a mostrar como esos dos aspectos de la comunicación. Entonces dice
Por esta razón, esta actividad persigue que a través de un discurso puedan identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal, y cómo a su vez podemos transmitir emotividad en nuestro mensaje dando un discurso eficaz. Estructura de la participación. Entonces dice, redacte un breve discurso de no más de un minuto, entre 200 y 300 palabras, a partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo comunicándonos, realice la exposición de dicho discurso a través de un video. Investigue otras fuentes en caso de que no sea suficiente lo que hay en ese material de información. Puede consultar otras fuentes de información para ampliar la conceptualización del componente formativo. Para la realización del video, puede utilizar lo que usted necesite, la cámara, el computador o lo que tenga. Si tiene una cámara de video, pues fenomenal. Hay herramientas en línea que le permitirán animar, editar, musicalizar y demás. Y hay algunas recomendaciones ahí, Canva, entre otros. Powtoon, Canva, entre otros. Dicho video tendrá dos partes. En la primera dirá el discurso sin ningún elemento comunicativo, inexpresivo, sin gestos, sin emoción, sin contexto visual. Y en la segunda aplicará las técnicas de comunicación verbal y no verbal que están en el material de formación. Dice, redacte sus conclusiones en una página, la cual entregará en PDF, de las diferencias encontradas entre las dos formas y cómo comunicándonos correctamente, genera valor a nuestras palabras, basado en la experiencia del ejercicio a desarrollar. Es decir, el resumen o la síntesis es sobre las conclusiones a las que usted llega a partir del ejercicio, de una comunicación expresiva y una comunicación inexpresiva. O sea, ¿qué le aporta a usted? ¿Qué, qué encuentra de positivo, de significativo al utilizar las técnicas adecuadas de comunicación verbal y no verbal sobre el ejercicio de una comunicación inexpresiva y carente de emotividad y de sentido? ¿Listo? Entonces, se sugiere que el video lo suba a YouTube y el enlace sea el que coloca con las conclusiones del ejercicio. O sea, que usted lo que entrega es un Word un PDF con las conclusiones del ejercicio y el enlace de YouTube del video, en el cual están los dos momentos de la grabación. Entonces dice aquí, finalmente en un Profe, ¿tiene que documento, ser en YouTube sí o sí? ¿O puede ser en otra plataforma? no, no, tranquilo, puede ser en otra plataforma. Ella, si le entrega un enlace, el enlace lo colocas en... Vea, es que aquí se lo están simplificando, porque usted perfectamente puede entregar el PDF con las conclusiones y cargar el video. Puede hacerlo perfectamente. Pero aquí le simplifican un poquito las cosas, porque a veces es compleja y no carga y se queda pensando o queda como actividad no enviada, ¿cierto? Y es bueno o es importante que quede como entregado para calificar, enviado para calificar, no borrador, no enviado. Entonces, cuando cargas el video directamente, se dificulta. Si tú cargas previamente el video en YouTube, en otra plataforma, y cargas el enlace junto con las conclusiones, se te facilita mucho. ¿Listo? Sin embargo, usted lo puede hacer como quiera, como más se le facilite. ¿Listo? Listo, profe. Perfecto, perfecto. Finalmente, en un documento entregué sus datos, la URL del video en YouTube y sus conclusiones. Bueno, aquí nos están diciendo la URL del video en YouTube, no, o en otra plataforma. Realmente que el video sea nítido, claro y que cumpla con los requerimientos, ¿cierto? O sea, debe permitir, pues, ver el video. Para poder calificar hay que ver el video, hay que ver la participación, su es cada uno de los aprendices el que aparece en el video, tiene que aparecer hablando, tiene que mostrar su rostro, su cara, porque acuérdate que la comunicación no es solo oral y escrita, es gestual, áptica, oculésica, kinestésica, prosémica y todos los calificativos que le podamos colocar o todos los atributos. Entonces, es un video donde aparece cada uno de ustedes contando la historia de manera emotiva perdón, de manera inexpresiva, una primera partecita y luego con toda la expresión corporal. Entonces,
No es un video con un fondo y su voz, es su cara allí contando la historia, porque usted debe mostrar o sea, la conexión, la eficacia de la transmisión del mensaje, su gesticulación, la actitud en esos dos momentos. Inexpresivo totalmente, como es una cara, como es su cara inexpresiva. Como quien dice, qué pereza ver a este sujeto diciendo esas cosas que no transmite nada. O sea, eso es lo que debe generar. Y después la calidad de la expresión, uy, qué bacano, qué mensaje tan bien transmitido, genial. O sea, lo importante del ejercicio es ese, para que lo tengas en cuenta. Entonces, utiliza la herramienta que quieras, pero que se cumpla el objetivo, ¿cierto? De un enlace que permita acceder al video para poder observarlo y dar la respectiva calificación. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. Entonces, mira, finalmente en un documento se entregan sus datos a modo de de una portadita, las conclusiones y el enlace, la URL del video, sea cual sea la plataforma. ¿Listo? Genial. Eso es lo que hay que hacer. Miren que no es tan complicado. La primera actividad es sencillita. Ya verán que en la siguiente actividad la cosa se va poniendo un poquito más compleja. También es un video, pero ya no en esta misma línea o con esta misma intención, sino que ya vienen otros aspectos relevantes que van a complejizar un poquito pues la cosa, pero si ya se tiene la experiencia de esta primera actividad y se revisa el material de formación, ahí ya hay un avance, porque ese primer material de formación va a servir para la siguiente actividad y se complementa con el segundo material de formación recomendado, para que lo tengan en cuenta pues. Esto con respecto a la guía de aprendizaje. Bien, entonces por lo general cerramos aquí el material de formación, ya miramos la guía de aprendizaje, vamos a la actividad como tal. Por lo general, video, ¿cómo nos comunicamos a través del discurso? Por lo general aquí hay un anexo. Y el anexo, bueno, el anexo en este caso es el instrumento de evaluación. Entonces, aquí están los datos del programa de formación, proyecto formativo. Fases, bueno, mire esta rúbrica tan interesante. Y aquí abajito dice criterios de evaluación. Reconoce la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana según el contexto en el que se desarrolla. Escucha con atención y concentración, asiente y pregunta al hablante oyente para retroalimentar el proceso. Aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal, teniendo en cuenta características comunicativas, que es lo central de la actividad que van a realizar y entregar. Aplica técnicas, a ver, alguien se salió, admitir. Bien, continuemos. Dice, aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal según requerimientos establecidos. Utiliza el lenguaje según el destinatario, el propósito, el contexto y el contenido. Y por aquí más abajito nos dan algunos elementos de cómo va a ser la calificación. Elabora un discurso coherente y preciso con una correcta organización de ideas y conceptos. Realiza una exposición del discurso elaborado con las características solicitadas, sin el uso de las técnicas de comunicación verbal y no verbal. Y luego con la utilización de técnicas verbales y no verbales, etcétera. Elabora las conclusiones de la experiencia. ¿Qué percibí con la comunicación inadecuada? ¿Qué percibí con la comunicación adecuada a modo de conclusiones? Los productos cumplieron con la extensión máxima solicitada. Acuérdense que es un video de 1 minuto máximo. Unas conclusiones muy precisas. Tampoco es que tengan que entregar un montón de hojas de conclusiones, no, al grano. Y la PDF, la URL, ya sabemos que es o de YouTube o de alguna otra plataforma. Entregue las evidencias en los tiempos establecidos. Entrega las evidencias en los tiempos establecidos. Y ahí está el 100% de la calificación, como para que tengan en cuenta cómo se va a calificar.
que uno no está pues como ahí a su propia opinión, sino que al momento de calificar sus evidencias, pues tiene en cuenta esta rúbrica y va asignando la puntuación. Por lo general, a mí me gusta colocar es 100 por la puntualidad, por el compromiso. Uno mira la actividad y ahí mismo se da cuenta si revisó el material de formación, si lo apropió, si se empoderó, si le puso motivación al ejercicio. En fin, para que lo tengan en cuenta. Listo. Vea, eso es. Esta primera actividad es muy sencilla, es breve, no es más. No sé si hay alguna pregunta, no sé si hay alguna pregunta. Todo quedó claro. Ah, claro, Sabemos lo profe. que, sabemos lo que hay que hacer. Listo. Me encanta entonces. Pues la idea no es dejarlos aquí indefinidamente. Esta primera actividad es un poco más breve, ya la siguiente nos va a llevar un poquito más realizar pues como la socialización, aclarar algunos detalles. En caso de que sea necesario ponernos de acuerdo en algún punto, lo haremos con toda seguridad. Bueno, entonces no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Si no la hay, pues podemos dar por realizado este espacio y que no quede más que desearles éxitos, muchísimo aprendizaje y apropiación de los contenidos y empezar pues como a entrar en esta línea de estas actividades del área de humanidades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, eh, eh, vamos para adelante. Pues me encanta saludarlos. Fueron dos participantes, Santiago Londoño, Jainer Cano, pero hicieron por los 60 que aparecen en la lista. Muchísimas gracias por su responsabilidad, compromiso. En esos aprendices ve uno que realmente vale la pena todo este proceso. Y no estoy diciendo que porque no se conectaron no valga la pena, los que no se conectaron, ¿no? Igual tienen la grabación, ojalá hagan uso de ella y realicen sus actividades. A ustedes dos, muchísimas gracias por asistir. Espero que tengan un excelente resto de día y nos estaremos viendo la próxima semana, Dios mediante. ¿Listo? Muchas gracias, Santiago y profe. Jainer. Bueno, pues Listo, muchísimas gracias profe. a ustedes. Listo, pues. Quedamos cuape, pues. Hasta luego.